gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el día de Proyecto País, donde traemos invitados para el país que nosotros queremos construir. Un año de elecciones, un año de debates. Y usted puede ahí debatir con nosotros a través del hashtag CDB-desorden político. Ese es el tema que vamos a tocar. Y a la gente de regiones nos puede escribir también por WhatsApp, nos puede escribir por Facebook o si lo prefiere a través de el teléfono que aparece en pantalla, y ahí tiene que tener un poquitito de paciencia porque no todas las llamadas las podemos contestar inmediatamente, pero nos encanta que usted sea protagonista de este programa. Don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín? Bien, ¿y usted? Bien, pues. ¿Está muy desordenada la política, encuentra usted? Se lo vamos a preguntar aquí a los invitados que tenemos en este programa. Nos acompaña Karin Luc, candidata a la Renovación Nacional del distrito número 11. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia de Valores. Y el analista político, don Mario Herrera, gracias por estar nuevamente aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias a usted por la invitación. Y quiero partir contigo con una famosa palabra a raíz de la crisis, caso, ya no sé cómo llamarle, desorden, DC, que es la palabra ética. Que ahora en ese partido va a tener que pasar por el estándar de la ética. Y si aplicáramos esa palabra para todo el sector político, no sé cuántos podrían cumplir ese estándar y cuánto esa palabra, que es necesaria para el momento que estamos viviendo, relevante, va a jugar un rol, va a jugar un juego en todo lo que está ocurriendo hoy. Como todo en la vida depende. Hay algunos que la palabra ética les pesa más y hay otros que la palabra ética les parece menos. Les pesa menos. Lo más probable es que a un candidato, por ejemplo, como Piñera, que la gente sabe que está involucrado en ciertas cosas, que sabe que tiene cierto peso, que quizás no es tan ético, ellos privilegian otro tipo de cuestiones. A él le afectan menos los casos de corrupción, los casos vinculados con dinero, les pesa, tiene un peso menor. En otros candidatos, como por ejemplo de Revolución Democrática, del Frente Amplio, ellos son los paladines de la justicia, ellos son los defensores de la gente, estoy haciendo caricaturas, son los paladines de la justicia, por lo tanto un caso de corrupción, un caso de problemas entre dinero y política probablemente repercute más en ellos que en el resto. En el caso de la DC no fue por dinero, sino que fue por temas valóricos que estuvieron en juego. Y es rara esta figura que crea la democracia cristiana de esta especie de tribunal
suprahumano que decide sobre el bien y el mal, sobre lo ético y lo no ético, y va a tener la potestad de decidir si es que un candidato es éticamente correcto y puede ir a la elección, o si otro no es éticamente correcto y no puede ir a la elección. Ahora, más allá del caso particular de la ADC, este tema de la ética ya estuvo en la agenda de probidad en el primer periodo de Bachelet, al final, y no pasó nada. Hoy se levanta como un gran tema hace un año, y yo creo que va a ser el tema, efectivamente, que se va a implementar como un código en todo lo que es la participación política. Pero la ética es más allá de cumplir con la ley. Se le pide, se supone a la política o a los políticos un estándar más allá de lo que es cumplir la ley. O sea, podríamos decir perfectamente que en el caso de Sebastián Piñera, yo cumplo la ley, pero el punto que habría que preguntarse para la mayoría de los ciudadanos, bueno, ¿se le pide más que cumplir la ley? Claro, es que ahí lo que dice la teoría en el fondo es que las instituciones van creando con el tiempo cultura. Las instituciones como la ley lo que hacen es, en un proceso de largo tiempo, ir cambiando conductas y cambiando hábitos dentro de los candidatos, dentro de los legisladores. En Chile en particular, la institucionalidad, contrario a lo que unos creen, los que sostienen que vivimos una crisis de la institucionalidad, sobrevive y genera nueva cultura. Si hasta el año 2003, cuando se creó la primera ley de financiamiento en Chile, no conocíamos si eran aportes reservados, no conocíamos si eran aportes públicos, esa ley para el año 2016 ya fue insuficiente. Se crea una nueva institución y lo más probable es que eso determine resultados distintos en el tiempo. Ese estándar ético, lógicamente, lo que uno espera es que los políticos vayan más allá de eso. Pero ese es un proceso de largo tiempo, no es un proceso en el corto plazo. Ahora, Cari, lo natural sería que eso no, el estándar ético o una agenda de probidad no viniera por eventos, no viniera por circunstancias de crisis, sino que fuese algo que naciera del propio desarrollo de la política hacia lo que quiere avanzar en el mundo moderno. Y pareciera que no es así, porque en realidad esto surge siempre por una crisis. La ADC plantea este tema hoy, pero no debiera ser un tema que viniera de una crisis, sino que debiera ser un estándar que el país necesita, ni siquiera por crisis. No, lo que pasa es que esto debería ser siempre, y los partidos en general, empezar desde ya a actuar, ser más proactivos. Porque siempre, o la misma Cámara, hemos dado señales, o se han dado señales también en la Cámara de Diputados o en el Senado, que también lo llevan a las cámaras, a las comisiones de ética, pero nunca salen sancionados. Entonces, al final, yo creo que los partidos, y yo creo que la gente también va a tener que empezar a exigir también estos criterios, porque la ética, para algunos algo es ético, para otros no. Entonces, ¿qué es lo que entendemos también por ética en algunos casos? Porque lo mismo que tú decías, en el tema de gasto electoral, antes no se sabía que era reservado, que no, siendo que los candidatos siempre supieron quién eran los que les daban las plata. Eso que no se sabe es mentira. Pero al final, eso es lo que nosotros tenemos que ver y empezar a trabajar. Y aparte yo creo que hay mucho también con transparentar todas las acciones que los políticos también hacen. Porque de repente, ejemplo, si uno piensa, ¿qué tienen que tener los diputados de la región metropolitana? Pasajes liberados que se les da el Congreso para viajar. ¿Es ético que lo usen? ¿No es ético que lo usen? Si no corresponde, al final, si el aeropuerto de Valparaíso, Santiago no hay. Entonces hay una serie de cosas que también las tienen que autorregularse ellos mismos por un tema también de principios de cada uno también. Pero dos preguntas en una, porque ¿te parece a ti que la ética va más allá de cumplir la ley? Sí, obvio que sí. Ahora, Y eso también es un tema muy personal también de cada uno. Porque más allá uno te va a decir lo que tú decías, no, es que yo cumplo con la ley. Sí, pero la ley en general en muchos casos también es mínimo. La ley de probidad, de transparencia, realmente en muchos casos marca lo mínimo, el desde. Y uno tiene que buscar lo que quiere transparentar y ahora, dar a ¿quién conocer. define el desde? Porque en el fondo también colocarse como una especie de tribunal Es que también es conciencia, pero que hay millones de cosas que también son conciencia de cada uno y como conglomerado también te tienen que defender. Porque millones de cosas que la gente nos cuestiona a los políticos y nos cuestiona por culpa de nosotros también, porque hemos sido poco transparentes en millones de temas. Y cuando, entre comillas, como que los pillan, no, es que la ley me lo permite, pero no es la idea. Considerando ese concepto, más allá de lo que la ley me permite, ¿te parece a ti que el Parlamento actual, si lo pasáramos por el filtro de un tribunal de ética, calificaría, no calificaría, calificaría a la minoría, calificaría la mayoría, no calificaría a ninguno? No, si igual califican, uno no puede decir son todos antiéticos ni mucho menos, pero yo creo que hay varios que no cumplen o que no tienen alguna, digamos, por eso que hay varios que los han pasado a la Comisión de Ética.
pero uno no puede decir todos porque al final no podemos meter a todos en un mismo saco. No, yo te lo digo porque aquí estuvo el diputado Hugo Gutiérrez, decía que el Parlamento actual está absolutamente deslegitimado. Entonces, cuando hay un diputado de la República que se refiere al mismo escenario donde él participa de esa y no forma... ha hecho nada, entonces otra cosa, porque si él dice eso, que haga algo para legitimar el tema del Congreso. Lo que pasa es que yo creo que todas las instituciones políticas están deslegitimadas, todas, porque la gente al final no cree en nosotros. Si uno ve el nivel de desaprobación, la Cámara de Diputados, el Senado, todo lo que son los partidos políticos, todos están legitimados ante la sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, legitimarlo, pero también ser serios en eso. No legitimarlo porque la sociedad nos pide, sino porque realmente nosotros creemos en eso. ¿Y cuánta voluntad tú crees que verdaderamente hay por parte de los actores vigentes hoy día en el Parlamento de querer legitimar esto de una manera seria y no de una manera maquillada, que parezca un buen discurso de que cumplimos el filtro de la ética, pero en rigor, cuando hay que aplicarla? No la aplican. No, yo creo que en general no hay mucha voluntad, sino por algo hemos seguido bajando en todas las encuestas, en todas partes. Si no, en algún minuto se hubiera llegado a un tope y hubiéramos empezado a subir, o la gente empezar a creer en nosotros. Por algo no cree en nosotros. Mario. Mira, yo pienso que el gran problema de la política y de la ética de la política tiene que ver con que están llegando políticos que son aparentes y no a políticos genuinos. ¿A qué me refiero con ello? Si yo quiero ser político y necesito dinero para mi campaña, necesito 100 millones, 200 millones para salir como diputado, voy a tener que buscar un financista. Ese financista finalmente después me va a pasar la factura, y la factura es elegirla de acuerdo a los intereses o de acuerdo a lo que me interesa a mí, y por eso te estoy financiando tu campaña política. ¿Y cómo sería yo un político genuino? Si efectivamente tengo tanta gente que me sigue, que está dispuesto voluntariamente a hacer campaña por mí sin ser pagado a cambio, entonces eso se va a reflejar en la popularidad y voy a obtener votos absolutamente genuinos y no producto de un marketing. Que es un poco lo que le pasa a los representantes del Partido Comunista. Yo no soy comunista ni lo estoy aplaudiendo, pero justamente un comunista tiene tantos voluntarios que no necesita que le financien la campaña. En cambio, si yo pertenezco a un partido más alejado de estas células, sí voy a tener que pagarle a la señora que está con un banderín que diga Schilling diputado, el que me hace el letrero, el que está cuidando el letrero en las calles, y toda la campaña y ese despliegue, se refleja finalmente en un mecenas. Y ese mecenas después me va a estar exigiendo determinadas cosas y por lo tanto mi libertad y mi ética va a estar subyugada a ello, porque si no después yo no voy a poder seguir progresando en mi carrera política. Entonces es por eso que la gente ve con tanto recelo al político, porque finalmente llegan representantes que no son los representantes del pueblo, digamos. Yo vivo en Los Barnechea y cuando aparecen los candidatos a concejales uno mira y dice, ¿y este señor quién será? Recién aparecen, no sé, en la feria, aparecen en el mall para la campaña, pero ahora, antes tú ni siquiera sabes quiénes son. Te doy el punto de cómo se desarrolló para que llegara ahí. Ya llegó, ya está sentado, ya no hay nada que hacer. Y ahora viene un ejercicio de ese cargo para los próximos 4 años y cómo va a ser el comportamiento ético de ese parlamentario para lo cual fue elegido, como haya sido elegido, pero ya fue elegido. Entonces ahí vuelvo a la pregunta, Mario, ¿es posible realmente la ética en la política? Es una pregunta filosófica, pero ¿es posible la ética en la política? Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos desligar lo que es ético de lo que es legal, porque al final lo que es ético es un acuerdo social, y ese acuerdo social se ve reflejado en la institucionalidad, se ve reflejado en la ley. Lo que constataba Mario sobre el financiamiento de las campañas es algo que la ley superó. Las campañas en esta elección, y lo vimos en la elección anterior, van a ser distintos. Ya no basta solamente con invertir dinero, poner propaganda y salir electo. Y esa es una definición institucional que hacemos nosotros como sociedad a través de nuestros representantes, que pueden ser legítimos o no, pueden ser legítimos de origen, pueden no serlo, pero es un acuerdo social, es la forma en la que nosotros tenemos para fijar nuestros estándares éticos. En el fondo lo que dicen nuestros legisladores es, esto es ético, esto no es ético, esta es la norma. Así es como deben ser las cosas y así es como no deben ser las cosas. De lo contrario caemos en lo que es la ética individual, que es que en el fondo nosotros mismos fijamos lo que debería ser probo o lo que no debería ser probo. Ahora, en estricto rigor, perdón,
Una vez que ya está elegido ese representante, debería deberse 100% a su pueblo. A mí me encantaría que el diputado que represente mi comuna me esté consultando junto a todos los que vivimos en mi comuna respecto de mi parecer en temas legislativos como el aborto, como qué sé yo. Es que hay todo un punto etcétera. también para y Karin. no su decisión personal, digamos, en su reflexión de su habitación, sino que consulte a las bases, porque el ejercicio de la soberanía justamente, y está contemplado en la Constitución, se ejerce a través de las elecciones periódicas y además en nuestros representantes. Entonces, el diputado o el senador no es meramente un político, como despectivamente uno señala, es mi representante ante el poder, ante el Estado. Y yo quiero sentirme representado, no solo yo, sino que toda la ciudadanía, los ciudadanos. Pero y cuando no nos sentimos representados, entonces estamos atacando Sí, a la pero política. cuando tú votas un proyecto de ley, hoy día en Chile, por ejemplo, la despenalización del aborto, todos votan en bloque. Entonces, puede que dentro de ese bloque, por eso les coloco el punto de la ética, sería interesante, tú llegas al Parlamento y te das cuenta que tu posición personal frente a ese bloque mutó, cambió por tus convicciones personales, pero finalmente te llegan una orden de partido que tienes que votar el proyecto en bloque. Así es. Así es. Entonces, ¿dónde está la ética? En general ahí? funciona así. Bueno, ahí la ética funciona o no funciona. Lo que pasa es que ojo, lo que uno habla como ley de partido. La ley de partido, entre comillas, no existe, no existe. Pero en general, y la gente cuando vota, cuando uno va a hacer campaña, también a uno le preguntan qué opina uno del aborto, qué opina de una serie de temas, qué es lo que uno quiere hacer en seguridad, o las propuestas que uno tiene en serios temas. Y los partidos, y la votación, ejemplo, de las parlamentarias, es mucho más política, o más de partidos, que la de los concejales, que la concejal es más de personas, Claro. que también tiene una influencia distinta también en su ámbito. Entonces, cuando uno, en las parlamentarias, cuando la gente vota, ejemplo, por Renovación, o vota por la UDI o la DC, sabe al final cuáles son los lineamientos que tienen ciertos temas, que son los temas como más valóricos, se sabe cuáles son. En temas más individuales, eso que tú decías, ir a preguntarle a los que viven en cada una de las comunas, o sea, nos demoraríamos, más allá que las leyes son lentas, nos demoraríamos 3 veces más en sacar una ley. Casi asamblea constituyente. Eso. Claro, porque al final va a costar. Lo que pasa es que uno tiene que también... Yo creo que están las tecnologías como para hacerlo. O sea, no sé, pero también hay que si acostumbrar a yo la gente soy a seguidor participar. tuyo, puedo Bueno, por participar eso en están- Facebook y decir qué opinan. O sea, Sí. Mario Weissblut, que no es diputado, tiene millones de seguidores e Pero para eso interactúa están, con ojo, ellos. pero para eso también están las semanas distritales, que los parlamentarios que realmente hacen desgraciadamente las semanas distritales y hacen la pega territorial, en general los primeros años son muy pocos. Porque ahora en la época electoral salen todos a terreno y se acordan que existían las semanas distritales. Pero Yo te coloco en otros temas y también, Mario, volvamos al tema de la ética, porque aquí estuvo Claudia Nogueira hablando de la famosa comisión que no se llevó a cabo del Sename, la comisión investigadora del Sename, y en un momento Camila Vallejo, y está ahí el párrafo en las indicaciones, decía que había que investigar la situación, el rol de Javiera Blanco. Y después no hay que investigarla porque en el fondo votó en bloque. Yo te toco ahí un tema que tiene que ver en el ejercicio de la ética, en ese caso. ¿Te parece que no se puede llegar a ese estándar porque eso ya nadie va a ser un tribunal casi celestial de la ética? Claro, es que ahí es muy difícil distanciar la opinión del fondo de un político de la de un político como autofiscalizador. Y eso es lo complejo de las comisiones investigadoras, que al final se votan más por un criterio político que por un criterio ético o moral. Y quiero recoger un punto de lo que ustedes dos conversaban sobre qué tan representativo es nuestro Congreso. En un estudio que hicimos nosotros comparando preferencias de legisladores con preferencias de personas, la verdad es que encontramos que las preferencias están muy alineadas en comparación con otros países. Uruguay, por ejemplo, un país más de izquierda, los políticos, la élite, mientras que los ciudadanos se distribuyen de forma normal. Acá en Chile eso no pasa. Frente a distintos temas tienden a ser relativamente similares. Entonces nos enfrentamos a casos que son particulares, como el de Javiera Blanco, el del Sename, que priman más asuntos políticos, como el de Rincón también, donde priman más asuntos políticos que asuntos valóricos, que asuntos éticos, que asuntos de definiciones personales, pero en general, viendo la legislación en general y viendo las preferencias en general de la élite versus la ciudadanía, tendemos a ser mucho más congruentes de lo que nosotros creemos. O sea, sin que haya necesariamente esa exigencia de un criterio ético, finalmente en la práctica tú dices que somos más, en rigor nos estamos acercando a ese criterio. ¿Es así? Claro, nos acercamos a lo que nuestros propios representantes piensan, no estamos tan lejos de ello.
El problema, por ejemplo, de los mecanismos de democracia directa es quiénes terminan votando. Revolución Democrática hizo una primaria a través de Internet donde se decidían los candidatos por alrededor de 200 votos y donde la lista estaba conformada por Jackson Oeste o Jackson y Este. Entonces al final igual ganaba Jackson sí o sí. Ese es el problema de los mecanismos de democracia directa. Lo mismo que vimos en Providencia con la ordenanza de la regulación de alcoholes, que al final, por una decisión de un par de personas, terminaron tomando una decisión hacia toda la comuna. La gente no tiene tiempo para participar en esas cosas y tampoco está interesada en participar en eso. Pero la gente sí sabe cuál es su preferencia y sabe cuál es la preferencia del legislador y vota de acuerdo a eso. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor marca de Chevrolet y el mejor concesionario es Inalco, líder en General Motors, en www.inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos, ofertas espectaculares, con un CAE, con una carga anual equivalente muy, muy barata. Puede comprar un vehículo 4x4, el que siempre nosotros decimos que tanto desea el señor Chilling. Así es, lo anhelo. Lo anhelo, es un sueño de juventud que tiene. Y lo que es mejor, sucursales en Santiago, pero si usted a lo mejor no tiene el tiempo para ir a Inalco, no se preocupe. En www.inalco.cl, ahí lo atienden online. La mejor opción al momento de comprar un Chevrolet, vaya el líder, Inalco. ¿Cómo ven el escenario que se genera casi a 90 días? Estamos casi a 90 días de las elecciones. Y cuando uno ve la situación que pasó en la ADC, el caso ese, volvamos al tema nuevamente del caso ese, fue un caso que aparentemente, salió recién la encuesta CADEM, habría favorecido a Carolina Goich, por lo menos saltó de los 4 puntos que tenía a 6, y algunos los pueden considerar, no sé cómo es tu visión, Karen, como una cosa no muy relevante, pero hay que hacer una lectura, habría que verla en la próxima encuesta, obviamente. Se hace una lectura muy fuerte de qué es lo que la ciudadanía siente con el tema Rincón, postura Rincón, hablemoslo en ese estilo, versus a una postura casi inflexible por parte de Carolina Goich, del punto de vista de cosas que son valóricas. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí era como obvio y predecible que Carolina Goich iba a subir en la encuesta, porque al final estuvo en la palestra en todos los medios de comunicación, en todas las radios, en todo. Y aparte que el tema Rincón llegó a ser tema de conversación a todo ámbito, desde la presidenta de la Junta de Vecinos, desde los vecinos, fueron todos, porque al final la violencia de la mujer es tema, y siempre ha sido tema, y es un tema que se esconde mucho, sobre todo en la sociedad. Entonces yo creo que ese tema se abrió para que la gente empezara a conversar, y lo que la gente quiere frente a esos temas, que al final que se castigue a las personas que realizan violencia contra las mujeres. Ok, pero en la atmósfera que en un momento defendía tanto el diputado Rincón, que la Junta Directiva de la ADC, él había sido un demócrata en esa materia, y todo el argumento que él daba, no solamente era un argumento que se defendía a sí mismo, sino que también había un sector de la ADC que sí le parecía que sí tenía que ser candidato. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? O sea, finalmente, porque eso es lo que tiene que ver con lo que genera el tema de este programa, un desorden político donde cuesta después que alguien diga de la propia ADC, no, lo que pasa que hay que fijar, y en eso nos estamos asesorando con el abogado Zapata, en el tema de la ética. ¿Cuál es la lectura de eso? Sí, hay un tema ahí con Goich que lo más probable es que la próxima medición de la academia esté más alta que la que estuvo ahora. ¿Por qué? El trabajo de campo de la academia se hace entre el lunes y el jueves. Entonces la gente que responde la encuesta el jueves tiene más información que la del lunes. La gente que responde el jueves ya sabía que Goich seguía como candidata, ya sabía la resolución de Goich sobre el caso de Rincón, que la del lunes, que probablemente estuvo mucho más contaminada por el efecto de esta crisis, esta aparente crisis dentro de la ADC. La crisis dentro de la ADC es un fenómeno que es natural de un partido de centro, es natural de un partido pivote. Pasó antes con Saldívar hacia la derecha, pasó antes de eso en los años 70 con el MAPU hacia la izquierda. Es algo natural, es algo intrínseco a su composición, a su naturaleza propia de partido de centro. Lo más probable es que en partidos como el Partido Comunista y la UDI, que son mucho más de extremos, uno espere más cohesión, espere más disciplina, espere más jerarquización. Mientras que los partidos de centro conviven un poco estos dos mundos, un mundo más liberal, un mundo más conservador, un mundo más valórico, conservador en lo valórico, un mundo más liberal en lo valórico, en lo económico. Son distintos puntos de vista que en algún momento caen en crisis, y en el momento en el que caen en crisis
sobreviven o mueren. En este caso, la candidatura y lo más probable es que la lista parlamentaria también esté muy condicionada por eso. Pero tú ves que esto marca un punto de inflexión en la candidatura de Goich, o sea que efectivamente esto no solamente sea un 6, sino que podamos encontrarnos que esto puede ser un 12 después, esto puede ser un 15, que puede ser un... ¿Podría darse ese fenómeno? Sin lugar a dudas, creo que sí, pero depende de dos cosas. Primero, hay que tener en cuenta que la academia y las encuestas en Chile en general tienden a sobrerepresentar y a subrepresentar a ciertos grupos. Y eso no es con intención, sino que es por un efecto territorial de diseño de la encuesta, del marco muestrario. Tienden a sobrerepresentar al Frente Amplio, miden relativamente bien a Chile Vamos y tienden a subrepresentar a la nueva mayoría, lo cual nos podría indicar de que Beatriz Sánchez está mucho más abajo de lo que parece y que Goich y Yeye están más arriba de lo que parecen. Ese es el punto de partida y sumando a eso, Goich como candidata tiene que mejorar es lo que se le pedía a ella dentro de la ADC. A ella le pedían que tomara definiciones, que saliera a pelear, que saliera a buscar votos y que no se quedara en una especie de inacción como estuvo hasta la semana pasada. Ahora, Mario, lo que está claro también es que si uno lee el fenómeno Goich-Rincón, es que la gente pide precisamente eso. Pide una definición súper clara, no relativa, en temas que les parece inconsecuencia, en donde hay incoherencia, donde además se coloca este concepto de la ética y que eso se aplique, no solamente sea un discurso político. Claro. Y cuando eso se hace, genera un efecto súper interesante en la ciudadanía, hoy que está como muy, una elección que además va a ser estrecha. Que el tema de la violencia intrafamiliar, como bien dice Karin, es un tema absolutamente sensible. Ahora, viendo la situación particular de lo que ha dicho el mismo afectado Rincón, el candidato Rincón, o lo que dice la contraparte, y yo como abogado soy bien escéptico respecto a las resoluciones. Yo no sé si efectivamente el señor Rincón efectivamente violentó a su cónyuge o no lo hizo. Hay una resolución judicial, por supuesto, pero quienes somos abogados sabemos la cantidad de errores que se produce al respecto y que finalmente es un juego de es el argumento de él, es el argumento de él. No, realmente saber qué ocurrió, si cometió el ilícito o no cometió el ilícito, es algo que finalmente lo sabe su sector más íntimo. La ciudadanía se queda con el cliché, y en general los que no son abogados dicen, no, es que hay una resolución judicial, entonces sí pasó. Pero oye, uno ha perdido casos y ha ganado casos, ha perdido casos donde ha tenido la razón y pasan cosas. Pues, esto no es la Corte Celestial. Pero ¿te parece que en el caso de él, desde el punto de vista de... Por eso en eso voy a ser bien cauteloso, que a lo mejor, y le doy el beneficio de la duda, tal vez este caballero no ha tenido la participación como la que dice y su círculo cercano lo sigue respaldando. Pero para que la ciudadanía lo entienda de manera muy simple, cuando hay una resolución en que se le declara culpable en un tribunal de familia, sí, claro, y después en lo penal se le da un sobreseguimiento, ¿eso se anula? No, son cosas absolutamente distintas porque son competencias diferentes. Ya, por lo tanto, en esta situación... En materia penal, lo que le exigen pruebas más allá de toda duda razonable. Es decir, si presenta una sola duda razonable, va a ser absuelto del caso. En cambio, en el Tribunal de Familia, simplemente llega con determinadas pruebas para un estándar probatorio que es más bajo que el penal. Estoy de acuerdo, pero aquí hubo una sentencia definitiva en un tribunal de familia que declaró que hubo violencia intrafamiliar con delitos, ¿cómo le llaman? Lesiones. Lesiones simples o graves. Y en lo penal quedó sobreseído, pero eso no anula, esto no anularlo, entonces está súper claro que... O sea, está súper claro para ti. No para mí. Pero para la ciudadanía también. Pues, o sea, aparte que, perdón, pero yo creo que acá siempre se habla de, casi que están dejando como pobres a Ricardo Rincón, casi que lo inculpa la ciudadanía entera, pero también nos olvidamos de Carolina Hidalgo, que fue la persona que fue golpeada. Entonces al final, la víctima, claro, yo personalmente la conozco por otro motivo, pero al final la víctima queda como indefensa, porque al final ir a defenderse versus esta casi media muralla, no tiene dónde defenderse tampoco, más allá que el abogado ha salido hablando. Claro. Entonces el problema es que ella también, desgraciadamente, siempre nos enfocamos a Ricardo Rincón, pero también hubo una víctima.
que los tribunales de familia existen y están los expedientes, por que tuvo lesión y todo. Entonces, al final, yo creo que también hay que tener un cierto respeto frente a ella, que al final la justicia ya decretó. Acordémonos que Ricardo Rincón en 2004, no sé, 2004 o 2005, no pudo ir precisamente porque tenía esta causa. Y después lo volvieron a llevar. Entonces también hay que tener, como yo digo, siempre respeto frente también a las mujeres que son victimizadas, porque al final la señal que se está dando, y en general siempre se ha dado, es que mucha gente denuncia y después quita la denuncia precisamente porque al final se sienten tan indefensos frente a la sociedad o frente a digamos, a los poderes judiciales, entonces al final no hacen nada, no hacen ni denuncia ni nada. Sí, pero hay que ser equilibrado, honesto y prudente. Yo no estoy defendiendo a Rincón, lo que estoy diciendo es que hoy en día no cuesta nada. Si a Agustín Zamora quisieran perjudicarlo, un pariente, su cónyuge, cualquier cosa, le hace una falsa denuncia. Si le hace una falsa denuncia, lo arruina ante la opinión pública, va a haber un montón de gente que te va a estigmatizar, muchos no te van a creer tu versión, ahí va a ir a tribunales, va a tener fallos divididos, prueba a favor, prueba en contra, va a depender del abogado que contrate, de la sala que te toque, etcétera. Entonces, hay tantos factores que finalmente, cuando una persona es pública, también se ve expuesta a las falsas acusaciones. Yo no estoy diciendo que en este caso sí lo sea, pero sí que hay que ser, bueno, hay que poner los dos elementos en la balanza. Tú fuiste candidato a diputado. Sí, así es. Colócate que a ti te pasó esta situación con Rincón, Ricardo Rincón. Y tú te has pasado esta situación, que tenía este fallo en un tribunal de familia, Sí, claro. y por otro lado está sobreseído penalmente. Hoy día, con lo que se está hablando, el Chile de hoy, Sí. el Chile donde hay un descrédito de la política, Sí, claro. donde la gente piensa que hay un doble estándar, donde además se quiere subir el estándar, donde se quiere hablar de ética, imagínate. Sinceramente, ¿tú te habrías postulado nuevamente como un candidato? Ese es el tema. No me hubiera postulado. De hecho, uno de los factores para no postularme en esta ocasión como candidato a nada es tener un tema no aclarado con un caso que a mí me está dando vuelta. Entonces, hasta no estar absolutamente claro en eso, a mí no me gustaría estar en la palestra pública. Me gustaría resolver mis temas pendientes. Yo creo que a cada persona que tenga un tema judicial debería dar un paso al costado y esperar a que se esclarezca bien antes de seguir adelante, porque si no te sacan trapitos al sol y terminan más trasquilados de lo que está. Oiga, Mario, Mario, Eso es lo ¿Por qué complejo amarrarse de al lo que cargo? dice Goich, es el tema de los falsos positivos. ¿Qué pasa si es que a alguien le inventan en el fondo un caso, le ponen una... Porque lo que dice Goich es que no van a ir candidatos que estén condenados, pero tampoco candidatos que estén formalizados. Y si están formalizados por un falso positivo, terminan perjudicando una candidatura. Es muy fácil Claro, levantar sí. un caso que en la realidad es inexistente y probablemente después de la elección nadie se tome la molestia de decir si el tipo era culpable o si era inocente, de leer el fallo, de... por eso hablo de este tribunal celestial de ética. ¿Ah? Claro que entendemos Porque- que formalizado es condenado y formalizado no es lo mismo que condenado. Formalizados que tienen antecedentes suficientes como para iniciar una investigación en contra tuya, pero tienen que tener antecedentes suficientes, no es cualquier antecedente, tiene que ser antecedentes fundados, porque si no hay una formalización arbitraria y uno tiene un montón de casos, yo como abogado, de situaciones donde todavía no se formaliza y ha pasado más de un año de investigación y existe lo que se llama la investigación desformalizada, que para mi gusto es una aberración jurídica, pero bueno, ahí los diputados y senadores tendrán que cambiar pero independiente de lo que pueda pensar cada partido, en el sentido, bueno, si está formalizado, no puede presentarse, y a lo mejor una persona formalizada, yo comparto con lo que dice Mario, puede ser absolutamente inocente. De hecho lo es, o sea, goza de presunción de inocencia hasta que no haya una condena expresa por un tribunal. Pero más de nuestra propia análisis en esa materia está el análisis de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía no quiere votar por gente formalizada. O sea, honestamente, o sea, porque si hay gente formalizada, como por ejemplo han habido candidatos a la presidencia que todavía lo siguen siendo vigentes, antes de ser formalizado tenían una adhesión de un 20, tenían una adhesión de un 2, de un 3, de un 4. O sea, yo no me imagino a alguien que se esté presentando al Parlamento. Quizás el alcalde podría haberse... No, pero el alcalde también le pasaron bastantes facturas. Sí, claro. Lo sorprendente el año pasado fue Cerro Navia, Maipú, Vítori y Sí, Plaza Los Dos perdieron. Terminales. Entonces, la misma elección. más que lo que pueda hacer un partido político, hoy día la gente está pidiendo un estándar de que no quiere
no sé si será inocente o no será inocente, no quiere lío, digamos, y quiero con una persona que no tenga lío. Piensa que para muchas empresas se le exige que no tengan litigios pendientes para entrar a una licitación pública. Si eso se le exige a una empresa, cuanto más a un candidato a diputado, senador o quien va a ejercer un importante cargo de elección popular. Es decir, debería no estar con litigios pendientes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que los enemigos políticos no costaría nada. Presentemos, Mario se va a candidatear, presentemos una denuncia y después en el camino, bueno, nos desistimos, ¿no? Y también nos ahí seguimos adelante. somos súper irresponsables también para decir después si es que era inocente, si es que era culpable, Claro. para dar a los medios de comunicación que les den el mismo espacio, si No, es que no era se un les falso da. positivo, no se les va a No, dar. good news, no news. Y Karen, ¿qué te motiva a ti presentarte como una diputada de la República en este escenario? Porque alguien podría decir, estoy arrancando aquí. O sea, ¿qué es lo que te invita a participar? Hay gente, por ejemplo, como senadores, que se han bajado y que no tienen Sí. ninguna situación personal, digamos. Hablo del senador Walker, digamos, que se acaba de bajar. O sea, que hay gente que está desgastada ya con esta forma de hacer política y que no se pasa bien. Me imagino que en términos personales se pasa bastante mal. ¿Qué te motiva a ti entrar pasarlo mal. Para pasarlo mal, en ¿no? esta arena del circo romano? No, la verdad que a mí siempre me ha gustado el tema parlamentario, el tema legislativo, porque porque hay gente que se cría en el área municipal, yo me criaba siempre en el área legislativa porque fui jefe de gabinete el primer periodo de Cristian Monque. Entonces fui conociendo el Congreso por dentro, Mayalo, yo sé que tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que se puede hacer mucho por la gente. Se pueden hacer políticas públicas realmente pensando en el bien de la gente, no en la cosa como individual. Y como yo soy casi, no tengo ni apellido, ni nada en que me financie, no tengo nada, lo único que tengo es que gracias a la ley de cuota, puedo decir que uno tiene, o sea, uno se dio la oportunidad que uno pudiera participar. Yo creo que sin la ley de cuota jamás hubiera sido candidata, eso hay que ser súper transparente. Y porque me gusta, yo creo que se pueden hacer varias cosas con la gente. Y yo trabajaba, bueno, yo fui core 7 años, consejera regional, entonces he estado harto en terreno y trabajé en el gobierno del presidente Piñera a los 4 años, entonces sé que se pueden hacer muchas cosas y hacerlas bajadas con la gente para que la gente realmente entienda las leyes que se aprueban, qué es lo que se está buscando, cuáles son los beneficios o no beneficios que van a obtener diferentes cosas. Yo creo que se puede hacer muchas cosas. Ahora, con lo que pasó con la UDI, tú estás justo en el distrito que ha estado bajo el dominio de la UDI. El distrito ¿Dominio en qué sentido? O sea, yo diría que casi siempre ese sector, en el número 11, han habido parlamentarios de la UDI compitiendo por Pero bueno, el 23, que es la Sí, Junta de Vitacura en Echea, sí. en los últimos 2 periodos, Cristian Monque ha tenido la primera mayoría, que es Renovación. Sí. Tenemos de los 3 alcaldes, ahora, de los 5 alcaldes que hay en ese distrito, son 2 de Renovación, 2 de la UDI, uno recién que es Palacio y uno de C. Y No en es ese- como conglomerado 100% UDI. Ahora, en ese escenario, una candidata que es un rostro nuevo, que no es lo que No, tradicionalmente no uno es ha visto. tradicional, sí. ¿Qué posibilidades en las que tú has evaluado frente a tus competidores que te pueda dar una expectativa distinta a la que es un resultado que tradicionalmente se lo han llevado personas que han estado ahí No, yo postulando creo a ese que, distrito? O sea, si uno lo pensó, yo creo que son altas porque partía he estado haciendo harto terreno. El nuevo sistema de campaña nos obliga a todos a hacer terreno. O sea, el que no hace terreno desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y eso se comprobó en las municipales, porque ahora como está tan restringido la propaganda pública, que es la que gente ve en las plazas, todo eso, Claro. nos obliga a todos a salir a terreno. Yo llevo varios años, porque como core también seguía haciendo, iba a actividades y estaba con la comunidad, entonces para mí es como seguir en el mismo ruedo, pero ahora se me amplió un poco más el distrito. Esta pregunta que le hago a Karen te la hago a ti, Mario, por lo siguiente, porque hay gente de la ciudadanía, bueno, trato de interpretar a la ciudadanía, que dice, no quiero los mismos de siempre, no quiero los 2 bloques, y empieza toda esa sensación de mucha gente que incluso no sabe por quién va a votar. ¿Ah? Y de repente ve gente nueva. ¿Ah? De ahí nace todo lo que es el tema del Frente Amplio. La gente nueva realmente tiene una posibilidad relevante en estas elecciones de lo que eran las elecciones de, no sé, de los últimos 20, 30 años.
Sí, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que es un poquito más de discurso que más de realidad. Si nosotros miramos las últimas elecciones, los partidos tradicionales sacan sobre el 85 o 90% de los votos. O sea, la gente sí sabe lo que quiere. La gente elige a lo mismo de siempre, pero después critica de por qué son los mismos Pero de quiere siempre. caras nuevas. Ojo, una cosa son los partidos, otra cosa que no sean las mismas caras. Sí, pero si miramos la renovación del Congreso, si miramos la renovación en porque- términos de alcaldes, es Exacto. bajísima, y algo que agudizó el tema del financiamiento de las campañas fue eso. La ventaja la tiene el incumbente porque ya tiene Sí. un nombre presente. Distinto era Ahora, cuando yo tenía que tener marketing y te hago todo una eso. observación ahí, porque, claro, todo eso era así hasta que no hubo la crisis del financiamiento regular de la política el 2014 y el caso Cadal el 2015. O sea, eso fue un evento que marcó un tema. O sea, no podemos decir que eso había ocurrido hacia atrás también. Entonces, de ahí nace el tema de este descontento y de este como eslogan que de repente podrá ser a lo mejor más discurso que realidad, que la gente quiere otro tipo de persona, otra clase de persona en un parlamento o en un palacio de la moneda. Sí, pero ahí la discusión está en si la gente quiere otro tipo de personas o si la gente quiere a otras personas. Y yo me inclino más a pensar que la gente quiere otras personas, pero no otro tipo de personas. ¿Cuál Es es el la argumento diferencia? del voto voluntario, o sea, de la participación electoral. Hay gente que dice que la baja participación es expresión del descontento, es expresión de la desafección. Lo más probable es que en el norte sí sea así, pero en el resto del país, donde está la gran parte del padrón, no necesariamente es así. Uno también podría pensar de que la gente no va a votar, la gente está desinteresada porque ve que las cosas están tan bien que da lo mismo si yo elijo A o elijo B, van a seguir estando bien. O quizás incluso ni siquiera bien, van a estar igual. Como no tengo más opciones, como no tengo más donde decir, voto por los mismos de siempre y voto al final por razones de partido, voto por el que me ofrece algo que se parece más a lo mío, el que me ofrece más, el que me ofrece menos, pero voto por eso y sigo votando por las dos grandes coaliciones y sigo votando por candidatos que son relativamente similares. La tasa de renovación en la política en general, en el Parlamento, o sea, en el Congreso, perdón, y en todas partes tiende a ser más baja. Y eso, prueba de que ello fue la última elección de concejales y la última elección de alcaldes, donde a pesar de todos estos casos de problemas, llamémoslo así, éticos, Chile vamos a ganar la elección. Es por lo menos 4 de los 5 criterios que tradicionalmente se usan. Si ustedes quieren arrendar un auto, la mejor opción está en Dunamis Rentacar. Ahí en www.dunamis.cl usted podrá encontrar una gama de vehículos mecánicos, vehículos automáticos. La mejor relación precio-calidad la puede encontrar en www.dunamis.cl, sucursales en Concepción, en Viña del Mar y en Santiago. Vea las ofertas los fines de semana en www.dunamis.cl. La última encuesta, ¿ah? Siempre este programa se nos viene toda la semana y todo esto va variando. Vamos a ver si cuando hagamos un bar, porque el analista ha venido varias veces, si le vamos a achuntar o no le vamos a achuntar. Incluso a los que son candidatos, ¿cuál es la percepción que tienen? Hoy Piñera sale con un 40%, un 20% Guillé, un 20% Beatriz Sánchez, 6% Goy. Después hay otros candidatos más. Y siempre hago la misma pregunta, un poco lateral la misma pregunta, es si le van a alcanzar los votos suficientes a Sebastián Piñera, que parece tan optimista, en que va punteando con un 40%, para ser presidente. Porque si uno va sumando el 20 y el 20 y el 6, no le alcanza. Claro. Ahora, si todo eso fuese súper alineado, todos contra Piñera, digamos, no le alcanzaría, pero no sé si va a ser tan así. ¿Cuál es tu visión de eso, Karen? No, yo creo que sí le alcanza, por algo estamos trabajando para que Sebastián Piñera sea el próximo presidente de Chile. Pero yo creo que las encuestas lo único que nos van a dar son las preferencias. Hay que ver también quién va a pasar a segunda vuelta, que eso es lo importante también, porque mucha gente, en las presidenciales en general, es cuando más gente va a votar a nivel como elección. Porque al final sí le interesa más que participa mucho menos en las municipales y en las parlamentarias vota menos gente que en el candidato presidencial, siendo el mismo día y el mismo día y la hora. Pero yo creo que se van a alinear, van a ir de acuerdo a las propuestas, porque en la segunda vuelta ahí va a ser lo decisivo, quién pasa y al final cómo se van a alinear algunas coaliciones. ¿Mario? Yo pienso que las encuestas miden a un tipo de persona y los que van a votar son otros que no necesariamente responden las encuestas. Yo lo que he escuchado por lo menos de personas de sectores de centro izquierda que habitualmente están acostumbrados a votar por la Concertación
o por la nueva mayoría, que están dispuestos en esta ocasión a votar por Piñera. Por un cliché también, que dice, hay tan poco empleo, está tan mala la economía, que hay que votar por este tipo, que por último nos da empleo, nos da riqueza, etcétera. Y el chileno es muy práctico, es un hombre que vota por el bolsillo, y esta ya es segunda vez que castigaría a la nueva mayoría. Yo creo que una de las situaciones donde estuvo complicado anteriormente fue con el gobierno de Frey y el gobierno de Lagos, que finalmente no estuvieron tan bien. Mario, aquí hay como un 2-0 a favor de Piñera. Yo en lo personal, no sé por quién voy a votar, pero mi impresión es que no le va a alcanzar a Piñera. Esa es mi impresión. No estoy definido ni siquiera por quién voy a votar, sinceramente. ¿Qué piensas tú? Yo creo que no es carrera ganada. Si uno mira, por ejemplo, uno tiende a pensar que la elección del 99, esta de Lavín Lagos, fue la más peleada de la historia de Chile, y no. Es la elección de 2009. A Piñera le costó ganar. Piñera no ganó fácil la elección de 2009, con un escenario probablemente igual de favorable que el de ahora. Igual de favorable para Piñera. Creo que las encuestas esconden ciertos sesgos, y dentro de esos sesgos está el sesgo de deseabilidad social. Voto por el candidato que aparece como más popular, o digo en las encuestas que voy a votar por ese candidato, pero al final cuando estoy en la urna, cuando estoy en el uno con el voto, voto por otro candidato. Eso pasa, por ejemplo, con la participación. La gente dice que va a votar, pero al final no vota. Las encuestas esconden una serie de sesgos, de errores de muestrales y una serie de problemas metodológicos que las hace extremadamente imprecisas, pero son la mejor forma de elegir, de reflejar, sacar una foto del momento. Hay un término futbolístico cuando Chile, no sé, llega a una semifinal y no se sabe cuál va a ser la otra llave. Dice, ¿le gustaría jugar con Brasil o le gustaría jugar con Alemania? ¿Qué sería mejor para Piñera, Beatriz Sánchez o Alejandro Guillé? Me lo contestan a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-desorden político o a través de WhatsApp. Llega una semifinal, en términos futbolísticos. Dígamela firme, no me la digas maquillada. ¿Qué le convendría más a Piñera? ¿Que salga Beatriz Sánchez, su competidor para la segunda vuelta, pensando en una segunda vuelta? ¿O que compitiera con Alejandro Guillé? Abstráiganse, hagan un esfuerzo de abstraerse de sus posiciones políticas en ese escenario. Quizá Mario Schilling está más en esa carrera neutral. Yo pienso que le conviene más a Piñera que salga Beatriz Sánchez en la segunda vuelta, porque además Sebastián Piñera, que es un hombre que integra gente del centro político, podría pololearse a ciertos sectores de la nueva mayoría. No nos olvidemos que tuvo en su gobierno de ministro a un ex demócrata cristiano. Entonces, podría cautivar de esa manera, y al ver el país que está tan radicalizado entre una postura de Beatriz Sánchez, que es de una izquierda más bien dura, versus una centro derecha que dentro de todo el discurso de Piñera ha sido moderado, tampoco es el discurso de José Antonio Kast. O sea, hay una diferencia notoria. Son dos derechas muy diferentes, que podría favorecerle mucho más. En cambio, Guillé, Sebastián Piñera, hay estilos que pueden parecerse. Ya ahí se le puede dificultar más la situación. ¿Karin? No, yo pienso igual que si uno lo ve fríamente, obviamente Beatriz Sánchez, pero yo creo que igual toda elección siempre va a ser difícil. Yo creo que hay gente que dice, no, si ya está ganado, es mentira. Yo creo que hay gente que dice, no, va a ganar en primera vuelta. Es más, todavía más difícil, pero yo creo que la segunda vuelta igual va a ser muy peleada. Sea quien sea, va a ser muy peleada. Mario. Lejos le conviene más con Beatriz Sánchez, y agrego un punto ahí. La cobertura territorial que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene una estructura en todo el país, tiene una estructura solamente en cerca de 70 de las 350 comunas, no tiene cómo desplegar una campaña, una gran campaña en un Chile, mes. En un mes. Pero ¿cómo Beatriz Sánchez o el Frente Amplio puede tener
lo que dicen las encuestas. Una de las explicaciones que dice Alejandro Guillé, que aquellos que piensan que las encuestas van a reflejar lo que la gente va a votar en la urna, están leyendo absolutamente mal lo que está pasando con estas elecciones presidenciales. Sí, ese es un viejo debate si las encuestas crean opinión pública o reflejan la opinión pública. En el caso de Beatriz Sánchez parece más la primera opción. Sirve para levantar una candidata que, si uno mira los datos objetivos de la elección primaria y de la última elección de concejales, no tiene por dónde, no tiene ese 20%. En la última elección de concejales, que es la que tradicionalmente se usa para medir la fuerza de los partidos, sacó un 6%. En las primarias salió electa con un 2.1% del padrón. Eso es lo que pesa Beatriz Sánchez. Ok, pero te coloco el escenario que saliera ya, va a la segunda vuelta. Este fenómeno todos contra Piñera no es creíble tampoco. Es creíble para algunos sectores y es creíble para otros sectores, y ahí tomo lo que dice Mario en el sentido de ciertos sectores de la DC, ciertos sectores del Partido Radical que se sienten mucho más cómodos con Piñera que con el Frente Amplio. Ahora, entusiasmar a esos sectores a votar en contra de un candidato con el que tienen más afinidad ideológica es difícil, es complejo. Es un escenario favorable para Piñera y es un escenario desfavorable para Beatriz Sánchez. En programas anteriores, a ti te da la impresión que hay espacio para ganarle a Piñera y que te da la impresión de que ese espacio es probable que se pueda pavimentar y que termine perdiendo. ¿Qué es lo que tú ves que efectivamente existe ese espacio? Porque finalmente en todas las encuestas como que si las elecciones fueran este fin de semana, ¿usted por quién votaría? No hay harto espacio, tendría que tener un camión, no sé de cuántas toneladas, que pavimentar ese espacio. ¿Eh? Sí. No, yo lo que digo es que en el fondo Piñera es derrotable. Argumentos, uno, lo que dije recién, la elección de 2009 a Piñera le costó ganar en un escenario favorable igual. Dos, en las encuestas él marca un 40% y está estancado en ese 40%. Además, si uno analiza los datos de las encuestas, hay un grupo de gente en la que Piñera tiene un rechazo sistemático. Y ese rechazo son personas que no van a ir a votar bajo ninguna circunstancia por Piñera. Crecer esos 10 puntos que él necesita, pues las elecciones se ganan con el 50+1. Crecer esos 10 puntos es difícil, más difícil para un candidato como Piñera que para un candidato como Guillé, que viene de un mundo más independiente, que uno no lo asocia con problemas, que no genera rechazo. Piñera genera rechazo, Guillé no. Ahora, desde el punto de vista del título de este programa, de orden o desorden, porque el desorden político pareciera que Chile Vamos está más ordenado que otros sectores. Está mucho más ordenado en términos de salvo la lista parlamentaria que todavía no llegamos a acuerdo, pero si no, estamos ordenados. Pero es un acuerdo mucho más fácil que llegar que el de la nueva mayoría, que ni siquiera saben si es que van de a 2, de a 4. Es mucho más fácil para ellos porque son menos partidos, porque son... Bueno, pero es que para una elección, que un conglomerado esté ordenado, es clave. O sea, mientras más desorden, a río revuelto ganancia de los pescadores. Sí, claro, es evidente. Entonces, pareciera ser que es más difícil ganarle entonces a Piñera. Sí, lo que yo digo es que Piñera no gana en primera vuelta, que es combatible, que depende mucho del escenario, de lo que pasa en la campaña durante estos meses, depende de Goich, si apoya o no apoya después a algún candidato, depende de cuánto crezca, depende de hacia dónde va Guillé, de las definiciones de Guillé, depende de una serie de factores que y la lista parlamentaria cómo salga. Y Karen, ¿a ti te da la impresión que el entusiasmo que hay por Piñera, la adhesión que tiene, no es suficiente para ganar en primera vuelta? No, yo creo que hay muchos candidatos para poder ganar en primera vuelta, imposible. ¿Piñera no gana en primera vuelta? No, en primera no, en segunda sí, pero en primera hay que ser también realista y objetivo. Al final, ¿cuántos candidatos? Hay que ver cuántos se inscriben. Y la segunda vuelta también va a ayudar mucho el tema de los parlamentarios. Karen, gracias por venir a nuestro programa. Don Mario Chile y Mario Vera, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí por las redes sociales. Chao, chao.